Hola, bienvenidos sean todos a un nuevo episodio en el canal Continuemos Informados. El acontecimiento que nos tiene hoy acá nos trae el inenarrable caso de Alison Pamela Bonilla Vázquez, quien tendría casi 23 años en estos momentos. Alison nació el 7 de noviembre del 2001 en Cachí, esto en la provincia de Cartago. Era hija única y sapricista de corazón. Vivía con su madre Yendri Vázquez Cordero y sus abuelos maternos don Ramón y doña Marjorie, a quienes Alison cuidaba usualmente. Al cumplir los 18, Alison habló con su progenitora. Tenía en mente seguir los estudios, llevando bachillerato por la noche y buscándose un trabajito en el día, para así poder meterle el codo y hasta la mano a su familia. Era la tarde del miércoles 4 de marzo del 2020. En televisión, las noticias internacionales hablaban del inesperado COVID-19. Alison ya tiene 3 semanas de haber ingresado al colegio nocturno Miguel Guier Sáenz, ubicado en Cachí. Eran casi las 5 de la tarde cuando sale de su casa rumbo a clases. Estas daban inicio a las 6. Al llegar al colegio se entera que no habían lecciones, por lo que decide ir a la casa de su novio, Harold Segura, en la Cartaginesa de Cachí. Tienen 1 año y 10 meses de ser novios. Alison llega aproximadamente a las 6:30. Se quedó conversando con su suegra, ya que el muchacho no estaba en casa, y fue llegando tipo 7:15 de la noche de trabajar, agotado. Eran pasadas las 8 de la noche cuando el novio le manifiesta a Alison que aunque él tenía moto y que había veces la iba a dejar a su casa, ese día estaba demasiado cansado y lo único que anhelaba era acostarse a dormir, y así lo hizo. Alison se despidió de Harold con un "ya me voy" y le dio un beso. Salió a las 8:15 de la noche a tomar el bus que la dejaría en el cruce de la entrada de Ujarrás. A su llegada, Alison tenía que caminar entre penumbras unos 3 kilómetros hasta su casa, ya que aunque hubiera taxis piratas en la parada, era un lujo que ella no se podía costear diariamente. Alison había optado por llamar a su mamá al bajarse del bus, para decirle que la fuera a topar a un puente que queda en las cercanías de su vivienda. Esto para no irse sola. Esa noche, al bajarse del bus, no le avisa a su madre, sino que le envía un audio a su novio. El novio recibe el audio, pero el sueño podía más. Alison llama a su madre y le pregunta si la iba a llegar a topar. Que me acaban de dar dos pintas, pero pintititas, y vienen a nuestra hija. Pues me voy a por ahí, que me da miedo. Pinta es el término que se usa en Costa Rica para denominar a habituales en adicción. Quedaron en que se verían a medio camino, en el puente, pero fue el último mensaje por WhatsApp diciendo "gorda" el que puso en movimiento a doña Yendri, quien salió en ese momento a topar a su hija. ¿Cuál fue su sorpresa? Que llegó hasta el cruce de Ujarrás y se devolvió al puente, y Alison no apareció. Esa misma noche, doña Yendri denunció ante el OIJ de Cartago la desaparición de Alison Bonilla Vázquez. Su búsqueda se dio por meses. Los investigadores buscaron en los ríos, en la represa de Cachí y hasta en los precipicios de esa quebrada zona, y nada. Costa Rica estaba conmocionada. Todo tico sabía o seguía las noticias. Queríamos saber qué había pasado con Alison Bonilla. Para ese entonces, en su mayoría mujeres consternadas y dolidas por este caso, hicieron manifestaciones varias, pidieron justicia y el pronto encuentro de Alison. Con los hashtag Ni Una Menos o el hashtag Vivas las Queremos, puedo aportar como spoiler que lo único hallado fueron los lentes de Alison Bonilla en una finca cercana. Como dato importante y a tomar en cuenta, mientras no aparezca la víctima, viva o muerta, el OIJ tiene las manos atadas, pues no tiene indicios que seguir ni a criminal que arrestar. Tuvieron que pasar 6 largos y angustiantes meses, ya que el 2 de septiembre detuvieron al principal sospechoso.
Nelson Sánchez Ureña, alias Suquia. Suquia vivía metros antes de llegar al puente por donde tenía que pasar Allison. Como dato interesante, el 2 de marzo, tan solo 2 días atrás, Nelson había llevado en su auto rojo a Allison y a unas primas de ella. Cuando las tres venían caminando, este se ofreció a darles un ride hasta su casa en el auto. Allison conocía a Suquia desde hace bastante tiempo, pero no era ni allegado ni amigo, solo conocido. Pero frenemos acá un momento, y antes de seguir te sugiero suscribirte, pues subo videos diariamente y te los estás perdiendo. Vamos, suscríbete. Pero continuemos informados. Nelson Sánchez, en sus primeras declaraciones, que cambiaría tiempo después, declaró que esa noche vio pasar a Allison y fue a sacar el auto. Nelson la intercepta, frena el carro y se ofrece en llevarla. Nelson iba fumando hierbas. Le comenta a Allison que necesitaba ir a la gasolinería, que si lo acompañaba, él la dejaría en la casa. Ella no vio problema, pero le aclaró que no podía llegar tarde porque la mamá la estaba esperando en el puente. Entonces Nelson arrancó y se fueron. Llegaron a la entrada de una finca chayotera. Nelson gustaba de Allison desde hace tiempo, pero esa noche y en la finca, debido a la pijazón, me imagino yo, se animó y le pidió un beso. Allison lo rechazó. Nelson volvió a insistir y Allison abandonó el auto. Él salió del carro y la alcanzó tomándola por la fuerza. La golpeó en varias ocasiones dejándola inconsciente. Luego de depredarla íntimamente, y por miedo a que ella lo denunciara por dicho acto, acabó con la vida de Allison de 2 certeros golpes que le propinó en la cabeza. Luego la metió en la cajuela y se deshizo de ella en un botadero de basura clandestino en San Jerónimo de Cachí, carretera a Tucurrique. Sánchez también declaró que nunca obligó a Allison a subirse al auto. En su primer juicio, en el año 2021, la pena dictada fue de 18 años por homicidio simple, lo que apeló el abogado de la familia de Allison y en especial su madre, quien no descansó hasta saber del paradero de su hija. Por mi parte le digo, señora, usted es una madre ejemplar. Pero al finalizar el segundo juicio en contra de Nelson Sánchez Ureña en el año 2023, se le dictó una pena de cárcel por 35 años de prisión por el homicidio calificado de Allison Pamela Bonilla Vázquez. ¡Maldito, mi hijo no debería morir así! ¡Asesino, te odio! ¡Ahora sí te odio más que nunca! ¡Te vas a podrir en la cárcel! ¡Asesino! ¡Asesino! ¿Por qué mataste a mi hija así? ¡Asesino! ¡Asesino! ¡Te vas a podrir en la cárcel! Ya por acá va a empezar a llover. Y para ir concluyendo y como dato interesante, el organismo de investigación judicial OIJ, en este caso, al igual que en el anterior, el de la doctora Cedeño, tuvieron la dura misión de investigar estos sucesos en plena pandemia, ya que este homicidio se dio el día 4 de marzo y el primer paciente COVID detectado en Costa Rica se dio el 6 de marzo del 2020, tan solo 2 días después. El OIJ se otorgó así una merecida flor en el ojal. Gracias por llegar hasta acá. Eso ha sido todo por este día. Espero vernos muy pronto. Y si no le has dado like a mis videos, ¿qué estás esperando? Chao. Eso es todo, amigos.